Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Para ser santo es preciso ser muy humanos, y para ser muy humanos es preciso ser sensibles y tiernos. Y precisamente fue en su sensibilidad y su ternura hacia todas las criaturas que radica la innegable santidad del pobrecillo de Asís. Hoy la Iglesia nos invita a honrar a Francisco de Asís. Y es justo que volteemos todos la mirada para contemplar al más pequeño de entre los santos. Meditar en la vida de Francisco de Asís es meditar el Evangelio viviente y puesto en práctica. Es ponernos frente a frente a la escenificación histórica del Sermón de la Montaña, del mandamiento del amor, del mismo misterio pascual. La historia de Francisco no deja de fascinarnos porque, en cierto sentido, es la historia de la relación de cada hombre y cada mujer, de cada uno de nosotros con Dios. Es la historia de la tensión que siempre estará presente entre los criterios de este mundo, que pone su confianza en sí mismo, buscando su fin en el lucro, el poder o la satisfacción personal, y que rechaza a Dios y los valores del reino de Dios. Es la tensión a la que se enfrentó Jesús, a la que se han enfrentado todos los santos, a la que se enfrentó Francisco, y a la que nos enfrentaremos todos los que decidamos abrazar con la vida misma el Evangelio y los valores del reino. Valores que han sido anunciados por Cristo y que parten de la confianza incuestionable en Dios y busca su fin solamente en Él a través del amor al otro. Reflexionar sobre la vida de Francisco de Asís es como mirar en un espejo, porque dentro de cada uno de nosotros hay un Francisco de Asís oculto. Fíjense bien, y usted verá que muy dentro suyo hay un Francisco que anhela vivir de acuerdo al Evangelio.
Somos como Él, hombres y mujeres del mundo, llamados a ser hombres y mujeres de Dios, sin dejar de ser plenamente humanos. Como Él, hemos sido amados intensamente por Dios para poder amar intensamente a todos nuestros hermanos. Como Él, todos hemos sido llamados a ser santos. Y como Él, deberíamos de tomar la decisión de vivir a plenitud el Evangelio. Y como Él, deberíamos de saber que no va a ser nada fácil, mucho menos en estos tiempos que estamos viviendo. Y como Francisco, deberíamos ya de abrazar con pasión a la cruz de Jesús para dejarnos llevar por sendas de santidad. Los contemporáneos de Francisco de Asís, aquellos que intentaron desanimarlo de sus propósitos y que fueron sus familiares, sus amigos, los clérigos y los aldeanos, lo acusaron de ser un utópico irrealista, desadaptado socialmente y hasta de loco lo trataron. Se decían entre sí: es cierto que el hijo del gran comerciante Pedro Bernardone se hizo mendigo. Es cierto que el gran soldado se ha convertido en pacifista. Es cierto que el joven simpático y fiestero se ha vuelto loco. Gracias a Dios que sí. Gracias a Dios que San Francisco enloqueció de amor por Cristo Jesús en el momento que la Iglesia perdía su rumbo. Gracias a Dios que Francisco le creyó y gracias a Dios que nunca desertó. Ojalá hubiera en este mundo más locos por Jesús, más locos como Francisco, capaces de transformar el mundo, viviendo con intensidad el Evangelio, siendo testigos fieles de Jesús, asumiendo todo con amor. Francisco vivió convencido de que Cristo no anunció un ideal más para la humanidad, algo que podemos admirar, pero que no puede ser alcanzado. Sonaban en su interior aquellas palabras del Señor que hemos escuchado nosotros hoy también. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe más trabajadores al campo. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Vayan de dos en dos. Deseen a todos la paz. Sacúdanse el polvo de las sandalias. Curen a los enfermos. Coman lo que les den y no lleven nada para el camino. La perfecta alegría está en vivir de acuerdo con Jesús, de acuerdo con su Evangelio, siendo los últimos, los más pequeños, los más humildes y sencillos, sirviendo, sin esperar nada a cambio. Para muchos de nosotros el Evangelio está propuesto como un ideal muy hermoso, sí, pero inalcanzable, un sueño, una utopía. Para Francisco fue una práctica, fue una forma de vida, una exigencia, una experiencia. Él cayó preso en las redes del amor y fue enloquecido con la locura de la cruz de Cristo. Por eso es importante recordar que el pobre de Asís no huyó del mundo, él vivió en el mundo, decidido, eso sí, a marcar la diferencia. Para él, la compasión de Jesús se predicaba siendo compasivo. El amor se predicaba amando al prójimo. La solidaridad se vivía compartiendo con los más necesitados. La fraternidad se hizo realidad, haciéndose hermano entre los hermanos
y hermano con toda criatura. Su modo de ser, su presencia física, toda su vida, fue una predicación del reino y sus valores, una llamada de atención al mundo, una interpelación para todos, grandes y pequeños, y como Jesús, fue un problema para los soberbios y altaneros. Su testimonio fue a la vez un anuncio de la buena nueva del reino y una denuncia de los antivalores que Cristo mismo vino a denunciar. Francisco fue realista y no sentimentalista. Tenía sus pies bien plantados en la tierra, mientras su corazón fue elevado al cielo. El deseo de Francisco de identificarse plenamente con el Evangelio de Cristo, con todo lo que dijo e hizo el Señor, fue manifestado en su identificación con el Cristo pobre y crucificado. Y como signo de aprobación y conformidad con esta opción, Dios mismo identificó física y visiblemente a Francisco con el crucificado, haciendo irrumpir en su cuerpo las mismas llagas de Cristo. Francisco no solo portó los estigmas sagrados en su cuerpo, sino también en su corazón. Los pobres y Cristo pobre fueron para San Francisco una única pasión, y es por esto que Cristo le hace partícipe del dolor y el sufrimiento de la cruz. Se pareció tanto a Jesús que ya no era él el que vivía, sino que fue Cristo mismo quien vivió en él. Hoy podemos resumir todo lo que significa la vida y la presencia de Francisco de Asís en la historia en dos palabras: ternura y sensibilidad. La ternura, más que un sentimiento, es la capacidad de identificarse con el dolor y el sufrimiento de los demás. Es la capacidad de hacer latir mi corazón al compás del corazón del otro, y es nuestra respuesta al amor que Dios tiene hacia todas sus criaturas. Si a mí no me duele el sufrimiento de los demás, algo está muy mal. Si yo soy insensible frente a la realidad que me rodea y no me interesa aportar nada a la iglesia y a la sociedad, es porque algo está muy mal. Ternura y sensibilidad son dos dones que debemos de pedir. Este es el mensaje que captaba Francisco. Esto es lo que él quería comunicar a todos sus hermanos y al mundo entero. Esta es la pasión que lo consumía y lo consumió hasta el final. La ternura y la sensibilidad de Dios. Y es lo que estamos todos llamados a vivir, para que aquel Francisco oculto en cada uno de nosotros salga a la luz y haga una entrega de sí mismo a los demás, tenga mayor compasión con los pobres y más abandonados, y mayor respeto hacia la naturaleza. El mejor homenaje que podemos ofrecer para honrar a nuestro pobre de Asís en todos los tiempos es hacer lo que él hizo. Si queremos honrar la memoria del más pequeño de los santos, debemos de abajarnos con él y creer en Jesucristo como él creyó. Creer en la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ser sacramentos vivos de los valores del reino. Hacer de nuestra vida ejemplo vivo del Evangelio y las bienaventuranzas, para que desde nuestro testimonio vayamos construyendo dentro de este mundo el reino de justicia, de paz y de amor.
glorioso San Francisco de Asís, ruega por todos nosotros. Y oro para que la orden franciscana tenga abundantes vocaciones a la vida religiosa y sean santos como Francisco de Asís. Doy gracias a Dios por mis 20 años en la orden franciscana capuchina, en la cual yo inicié este camino y de la cual fui parte a lo largo de 20 años. Que el Señor bendiga a los hermanos capuchinos y a todos los franciscanos que hoy celebran alegremente su fiesta en honor a su santo fundador. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.